Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ajá. ¿Sí? Listo. Ok, el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y vámonos al libro de Proverbios, capítulo 1. Y bueno, que el Señor... Proverbios capítulo 1, verso 20. Proverbios capítulo 1, verso 20. Amén. Este es uno de los libros que sinceramente más resuena en nuestra cabeza, ¿verdad? La Biblia, la palabra pura, palabra eterna, una palabra infalible, la cual ella no cambia. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 1, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, alza su voz en las plazas, alza su voz en las plazas. Alza su voz en las plazas. Amén. ¿Ya lo tienen? Alza su voz en las plazas. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Amén. Estos versos contribuyen a un poema, ¿verdad? Y es una carta de amor al mundo entero. Y tiene una reprensión sabia, lo que es Proverbios, al simple. Amén. La Biblia lo menciona de esta forma. La Biblia lo menciona de esta forma, o lo que la hemos leído en la Escritura. La Escritura pues es una carta de amor al mundo entero, porque el Señor dice en su palabra que Él ama al mundo entero y Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento, ¿no? Entonces, el libro de Proverbios del 20 al 33 se divide en tres partes, ¿verdad? Los versos de Proverbios del Proverbio 1 del 20 al 21 conforman el contexto total de lo que sucede, ¿verdad? Del verso 22 al 27, ahí empieza el sermón ya bíblico. Del verso 28 al 33 ya nos da el significado de lo que es Proverbios Proverbios 1 del 20 al 33, ¿verdad? Ya esto ya es diferente, no es como las prédicas tradicionales, sino que estas debemos de tomarlas con mucho cuidado. Amén. No sé si se escucha el micrófono. Ok, ya tenemos que tomarla con mucho cuidado. ¿Y este de acá arriba? Ok, tenemos que tomarla con muchísimo cuidado. Y hoy vamos a estudiar quizás tres versos, quizás. Pero no nos va a dar tiempo, porque la Escritura, yo creo que bueno, yo tengo eso, el Señor puso eso de que desarrollemos bien las cosas y que hagamos bien las cosas, ¿verdad? No que las hagamos así solamente por hacerlas, no, sino que la hagamos bien. Si vamos a estudiar algo, vamos a estudiarlo bien, para que el día de mañana pues sepamos, entre mayor información tengamos, el Espíritu obrará en nuestras vidas. Amén. Proverbios capítulo 1, verso 20. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Verso 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Se presenta la sabiduría, ella sola, como un predicador al aire libre, ella sola, ¿verdad? Lo que es la sabiduría
o el mismo Espíritu del Señor hablándonos a nosotros. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, Isaías 55, verso 1, Isaías 55, verso 1, Isaías 55, verso 1, en referencia a Proverbios 1:20, y vamos a ir desmenuzando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmela conforme al tema, ¿verdad? Más que todo para crecer, ¿verdad? Y los que están escuchando pueden hacer sus preguntas ahí en el chat o escribir al número que aparece en la página del ministerio. Dice Isaías capítulo 55, verso 1 en adelante, en referencia a Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles. Dice así el Señor: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pregunta la Escritura: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Amén. Eso es una invitación que nos hace a todos. Ahí el Señor empieza amablemente: vengan a mí todos, ¿quiénes? Los sedientos, venid a las aguas. O sea, amablemente. Ahí no te está diciendo, ni te está golpeando, ni te está tratando mal la palabra o el predicador. Ahí te está diciendo: vení, vení, porque yo necesito que vengas. Porque si no sabes, si no me escuchas, vas a sufrir más adelante. Entonces yo quiero prepararte para que no sufras. Quiero darte armas para que cuando venga la tempestad tú estés bien afirmado, ¿verdad? Entonces esta es una carta de amor, lo vamos a decir la Escritura. La sabiduría o el Espíritu de Dios llama a los simples a arrepentirse de la necedad y buscar sabiduría en Dios antes que sea demasiado tarde. Aquí el Señor le está diciendo: inclinad vuestro oído y venid a mí. O sea, ahí no está diciendo vengan los santos. Ahí está diciéndole en general: venid a mí, ¿verdad? Está haciendo una invitación el Señor. La Biblia lo enfoca así como a los simples, a las personas que verdaderamente no lo conocen. Venid a mí, todos, vengan a mí, porque yo quiero cubrirlos, yo quiero protegerlos como la gallina cubre a sus polluelos, ¿no? Entonces Él sabe por qué nos llama, Él sabe por qué nos da direcciones, porque sabe que mañana hay algo que nos va a hacer daño. Entonces Él siempre está allí cuidando a su pueblo. Y lógico, nosotros ya sabemos que cuando nosotros hemos tropezado, los que se han golpeado y los que han sufrido no es Dios, hemos sido nosotros. Entonces anticipadamente viene el Señor y te dice: venid a mí, porque yo te voy a enseñar. Siéntate conmigo, porque yo te voy a enseñar mis palabras y vas a saber lo que necesitas saber. Pero esto es cuando el hombre quiere del Señor. Aquí todos estamos acá y estamos no por obligación, estamos porque queremos. Entonces esto es para ustedes y para los que escuchan y para los que van a escuchar en otro tiempo. Venid a mí. ¿Por qué dice la Escritura en Proverbios 3, 11? Exhortación a la obediencia. ¿Por qué dice Proverbios 3 esto de la exhortación? Dice el Señor: no menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, ni te fatigues de tu corrección, porque el Señor al que ama, corrige, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. No menospreciéis. Cuando hemos cometido alguna falta, viene nuestro pastor o viene el Señor,
nos corrige, a veces se menosprecia ese consejo, se menosprecia lo que se nos dice y a veces decimos que malo, falta amor, falta cariño, falta esto. No, el Señor quiere lo bien, lo bueno para nosotros. O sea, el ser humano cuando está golpeado, cuando quiere ser apapachado, tacha a los demás como de malos o a los ministros como de malos. Y no es así. El Señor nos da el consejo desde antes de que Dios se vaya a reír de aquellos burladores. Porque más adelante habla, dice, yo me burlaré de ustedes porque no quisieron oírme. Entonces, mira, el Señor cómo habla a su iglesia y la iglesia, pues alguna entiende y otra como que no quiere. Y dice más adelante, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que tiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, el que encuentra la sabiduría. Y sus frutos más que el oro fino. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace tiempo atrás mencionábamos bastante, hermano, de fruto? Por su fruto lo va a conocer, hermano, fruto. El fruto es importante. Entonces aquí la Biblia no nos deja de mentirosos, ¿verdad? La Biblia misma dice que por el fruto nos conoceremos. Por el fruto nos conoceremos. No por lo que yo haga en el reino, por lo que yo diga o por cualquier cosa, no. Por el fruto nos vamos a conocer. Allá afuera nos van a reconocer por el fruto. Cuando nos separen en nuestros callos van a reconocer nuestro fruto. Si es un fruto de la carne o si es un fruto del Espíritu, nos van a reconocer. Entonces, bíblicamente dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Quiere decir, el Señor nos dice así a nosotros, que el fruto que Dios desarrolla en nosotros es más valioso que el oro más grande de esta tierra. Para que veamos cómo Dios te exalta a ti, te dice que lo que tú tienes no tiene precio. O sea, es como que no puede comprarse lo que tú tienes, ¿verdad? Entonces, para que tú tomes en cuenta eso, que es muy importante el ser amoroso, el ser humilde, el ser lleno de fe, el ser lleno de gozo, o vivir en el Espíritu. Tienes que saber que eso es importante para Dios. Si no tienes plata, eso no es importante. Si tú tienes y vives en el fruto y andas en el fruto del Espíritu, eso vale más que cualquier cantidad de dinero de lo que hay aquí en esta tierra. A veces la gente se menosprecia porque no tiene dinero, pero no sabe que lo que tiene internamente tiene peso, vale. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Ojo muy bien. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano. Y bienaventurados los que la retienen. La sabiduría es importante que todos vivan en ella, ¿verdad? Y para ti se te va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es sabiduría. Entonces para ti va a ser mucho más fácil. Vas a ser sabio no en tu propia fuerza, sino que vas a ser sabio porque el Espíritu del Señor está dentro de tu vida. Ahora, si tú estás verdaderamente haciendo las cosas que no son correctas a Dios, tú no vas a vivir en sabiduría. Tú no vas a tener paz, tú no vas a tener plenitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no va a morar en tu vida si no estás haciendo las cosas correctas. Amén. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, esto es en referencia de Proverbios capítulo 1, verso 20. Proverbios 8 dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar, Proverbios 8, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Oh hombres, dice así. Oh hombres,
Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Amén. O sea, está rogando. Yo la verdad que sinceramente el Señor ya totalmente ya escribió lo que tenía que escribir. Pero el pueblo, entre más Dios le está llamando, vengan, 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 el pueblo como que no quiere nada. Y dice el Señor aquí, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Yo creo que el Señor ya está, como quien dice, hastiado de los impíos que no quieren nada del Señor. Porque bíblicamente el Señor lo escribió hace años. Y hace años, el Señor está llamándole a una generación. Ahora se pregunta usted, ¿por qué el pueblo de Dios, o el pueblo que se llame pueblo de Dios, está en situaciones bien feas? Cuando digo situaciones feas, no hablo de situaciones económicas, porque hasta el diablo puede proveer dinero, sino que se pregunta usted por qué el pueblo del Señor no tiene gozo, no tiene paz, está enfermo, está atribulado, está en algo bien feo. Eso es porque rechazaron el consejo de Dios. Y el consejo de Dios, sinceramente, al pueblo es importante. Un pueblo sin consejo es desenfrenado. Un pueblo sin consejo se pierde. La Biblia lo menciona de esa forma. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y hablaré mis labios y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones, saludos hasta México, Carla, un gusto. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Amén, la palabra de Dios es clara, y cuando el Señor dice, yo te aconsejaré, y anteriormente dice, no rechaces el consejo. Amén. Dice, recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, dice ahí, yo, ¿qué dice? La sabiduría habito con la cordura. ¿Alguien de ustedes sabe qué es cordura? Cordura, sensato. Yo habito con el prudente, yo habito donde el hombre tiene cordura, donde el hombre tiene prudencia, donde el hombre es manso. Amén. Y hallo la ciencia de los consejos. Y hallo la ciencia de los consejos. Verso 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. 3, 4 cosas ahí. El Señor está aconsejando. O sea, yo aborrezco eso, yo aborrezco lo otro, yo aborrezco aquí. Ahí no te está diciendo, por cuanto has desobedecido, te toca esto. Ahí solamente está diciendo, hijo, no desprecies la amonestación mía, porque yo aborrezco la arrogancia, yo aborrezco el mal camino, yo aborrezco la soberbia, yo aborrezco la arrogancia, la boca perversa, perdón. Yo aborrezco todo eso. Y nosotros perfectamente sabemos que el Señor aborrece eso, ¿verdad? Pero anteriormente, en Proverbios capítulo 1, verso 20 dice, clama la sabiduría en las calles. Entonces, el Espíritu del Señor está hablando al pueblo, está hablando a la iglesia, está diciendo, aborrezco esto, no hagan lo otro. Les estoy diciendo desde hace mucho tiempo, dice el Señor en su palabra, les estoy diciendo que me escuchen, que me obedezcan, que vengan a mí. Cuando nosotros venimos a Él, no recibimos látigo, recibimos instrucción,
recibimos consejo y de acuerdo a la instrucción y de acuerdo al consejo vencemos. Pero si no recibimos y si no escuchamos o si no obedecemos lo que el Señor nos dice, lógico viene látigo, 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 látigo. Una de las formas más prácticas o más fáciles del cómo sentir un látigo es una profunda tristeza, o un profundo temor, o un profundo miedo, o una profunda soledad. Y a veces se dice, pero hermano, yo paso así todos los días. Bueno, hay que verificar qué camino usted está siguiendo. No quiere decir con esto que el Señor quiere que tú estés en ese estilo de vida. Quizás a ti te falta renovar tu mente, porque cuando tú renuevas tu mente, o sea, viene el Señor y trabaja en ti, empiezas a depender solamente del Señor, empiezas a creer solamente en la palabra del Señor. Amén. Entonces dice más adelante en el verso 14, conmigo está el consejo, el buen juicio, yo soy la inteligencia, dice el Señor, mío es el poder. En pocas palabras, si nuestro Padre tiene poder, ojo, si nuestro Padre tiene el poder de cambiar las cosas, vas a ir tú a un hombre, vas a ir tú a una religiosidad, a una religión. O sea, vas a ir al Señor que tiene el poder para cambiar tu vida. Vas a ir solamente a Él. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscándole, meditando en su palabra, leyendo, haciendo introspección interna, verificándote internamente a ver si lo que tú haces es agradable delante de los ojos de Dios, y si tú ves que eso no es agradable a los ojos de Dios, entonces vienes tú y el Señor mismo te dice a ti, hijo mío, dame tu corazón. Entonces, como tú sabes, esa palabra viene, Señor, aquí está, yo soy de esta forma, así, así, así. Viene el Señor y te dice, bueno, yo te voy a cambiar. Pero de ahí el problema eres tú, que no crees. Porque cuando tú empiezas a creer que Dios va a obrar en tu vida, o sea, no hay ningún ejército que va a destruirte. No hay ni uno tan solo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al tiempo antiguo, el pueblo de Israel, cuando andaban con Dios, ellos vencían, eran victoriosos. Ellos no tenían como personas que lo pudieran vencer, porque ellos confiaban en el Señor. Entonces ellos decían, tú eres el que va delante de mí, tú eres el que está conmigo y tú peleas por mí. Peleas todo por mi vida. Entonces ellos vencían. Te pregunto yo a ti, si tú haces de Dios tu Señor, ¿podrás vencer? ¿Sí o no? Sí vas a vencer. Pero el problema es que tú mucho dudas. Mucho te enfocas en el pasado y por eso no ves como la luz. ¿Por qué? Porque estás enfocado mucho en ese problema y te pones a pensar allí y te vas a lo más profundo y como que para ti no hay salida. Sí hay salida, solamente que primeramente tienes que escuchar al Señor cuando Él te dice, yo estoy hablando en las plazas, yo tengo poder, yo aborrezco esto, yo quiero que vengas a mí, yo quiero que entregues tu corazón para yo trabajar en Él. Porque Él te va a enseñar. O sea, el Señor dice en el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más cada día. El santo le falta santificarse más. El que es justo, justifíquese más cada día. El que es perfecto, perfecciónese más cada día. Vienes al Señor cuando naces de nuevo, vienes y tú le preguntas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el Señor mismo te dice esto, esto y esto y esto. Pero hermano, no, el Señor no me ha hablado, no escucho la voz de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura y allí no hay perdición. No hay perdición alguna. Porque en ella tú estás seguro. Usted tiene que aferrarse a la palabra y usted tiene que creer lo que la palabra del Señor le dice. Y si usted no anda por un buen camino, no se pierda. Estamos estudiando los salmos ahorita. Vaya, haga un estudio bíblico de salmos, de proverbios o de salmos y empiece a leerlo. Empiece a leerlo y empiece a decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? La palabra le limpia. Porque la misma escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? ¿A dónde? A mi camino, lumbrera a mi camino. O sea, si mi camino está oscuro, tu palabra es lámpara. Tu palabra me habla, tu palabra me enseña. Ahora, si yo no cambio y si yo no avanzo es porque yo soy el problema. Aquí no le echemos la culpa al pastor, al ministerio, a la radio o a la gente. Aquí el problema eres tú. Estás escuchando mucho las voces allá afuera. Entonces el Señor dice, yo estoy hablándole a un pueblo. Yo estoy dirigiendo a un pueblo, pero el pueblo
está como el pueblo de Israel, rodeando, rodeando y rodeando. Y cuando el pueblo no obedece al Señor, es el que sufre. Entonces, primeramente el Señor está diciendo, vengan, vengan, vengan todos los sedientos a mí, todos, vengan, 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 que aquí yo lo voy a arreglar. Venga como esté usted. Si usted es pecador, venga al Señor, que Dios lo hace santo. Si usted es prostituto o prostituta, venga al Señor, que lo hace santo. Si usted es una persona con enfermedades psicosomáticas o lo que sea, venga al Señor, que Él lo va a sanar. ¿Cuándo? Ahorita. No, que usted, hermano, usted me dijo que viniera ahí y no recibo sanidad. Es que no se trata de ya, se trata de que usted tiene que hablar con Él. Está escrito, recuerden en el Antiguo Testamento cuando Moisés fue al monte Sinaí, si no me recuerdo, ¿no? Monte Sinaí o monte de Sión, al monte Sinaí, ¿verdad? El Señor le dijo a Moisés, cuando recibió la ley, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es. Usted puede mencionar el calzado como tristeza, pensamientos negativos, miedo, temor, rencor, falta de amor. Usted menciónelo como usted quiera mencionarlo. Si usted quiere entrar a su presencia o vivir en su presencia, tiene que despojarse de todo eso que a usted le está estorbando. ¿Por qué? Porque eso va a ser un estorbo a su vida. Usted no va a poder caminar. Usted no va a poder crecer. Entonces el Señor dice, bueno, yo te hablo, pero para entrar aquí tienes que dejar esto. Yo te hablo, o sea, yo te digo que vengas, pero tú tienes que dejar eso allá a un lado. Señor, pero no puedo. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes? O sea, el Creador te dice a ti. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes? ¿Quién? ¿Quién ha dicho al pueblo que no puede? El mismo hombre. Satanás no te está diciendo ahí que no puedes. No te está diciendo. Tú mismo eres el que te estás deteniendo. Tú mismo el que te estás poniendo esos obstáculos para no vivir en el poder del Señor, para no vivir en la santidad que el Señor pide o está pidiéndole al pueblo para que pueda vivir en esa santidad. La santidad no es difícil. Vivir en santidad, vivir en justicia no es nada difícil. Nada difícil. Todo se trata de tú decidirte. Si tú decides vivir en esa santidad, tú vas a vivir en esa santidad. Todos los días el diablo va a venir a tentarte. Hermano, pero yo soy santo, el diablo no tiene poder ni autoridad para tentarme. Bueno, cómete esta entonces. Se le presentó Satanás al Señor Jesucristo. Póstrate y te daré todo esto. Yo le hubiera dicho, pues cómetelo tú mejor. Bueno, el Señor, pues, sabes que Él le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, vas a tener tentaciones, vas a tener situaciones en donde te encuentres tú entre la espada y la pared. Y tú vas a decidir si te comes el pedazo o caminas en obediencia al Señor. De ti depende, no depende de nadie más. ¿Quién te pone un cuchillo para pecar? Nadie. Entonces la santidad es totalmente para todos y es totalmente fácil. ¿Es un reto para muchos? Sí, es un reto para muchos. Pero la santidad, una vez que vivas en ello, o sea, va a ser muy deleitable. ¿Por qué? Porque tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu va a ser guiado solamente a vivir en justicia, a vivir en santidad y a vivir en esa limpieza total, que todo lo que es en Dios lo vas a disfrutar. Entonces la santidad no es nada difícil. Solo tienes que decidirte y entregarte totalmente a Él, nada más. Amén. Entonces dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Ojo, por mí reinan los reyes. Los mismos reyes que estábamos hablando en Salmos 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan el miércoles de Salmos 2? Dice que por mí reinan los reyes. Ok, ojo, imagínate, el miércoles hablábamos de que los reyes conspiran para hacer mal a los hijos del Señor. Imagínate, esos reyes se han dado la tortilla y han hecho las cosas malas. Entonces dice más adelante, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Amén.
Ahora, el otro consejo, la otra referencia, Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, verso 1. Este es un golpe moral para el pueblo entero, y moral para los hombres, ¿verdad? Dice así: la sabiduría y la mujer insensata. Mira lo que hace esta mujer. Dice así la escritura: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó diciendo: simple, simple, diciendo simple. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Ojo, ese es otro tema futuro, vino mezclado. Pero esto es ya cuando esté solo, predicar así va. No así, sino que yo, así va la gente de afuera. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Ojo en esto: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. No sé si a ustedes les ha pasado esto, que a veces estás hablando con una persona y tú le das una palabra y se molesta, luego te aborrece. Entonces, ¿cómo es esa persona? Una persona que es escarnecedora, una persona necia. Dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Ojo, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da el sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué golpe ese va? Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, tú pagarás solo. Nadie te va a librar. Allá afuera, pues, la gente va a ver: wow, esa persona, qué feo, ¿ah? Cuando le dicen esa persona lo que hizo o lo que hace, qué feo. Después de ser cristiano, hace cosas del mundo, qué feo. Entonces, pagarás tú solo, dice acá. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ojo aquí: se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Aquí se dice, ojo, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Ahí no te vas a perder tú, hermano. Tómalo así. La mujer prostituta, o el mundo que es prostituta, quiere llamar a los que van por el camino recto. ¿Para qué? Para convertirlos en simples, en personas que se mezclen con el pecado. Por eso decía anteriormente que he preparado vino mezclado. Vino mezclado, ¿para qué? Para que los que van por el camino derecho, en este caso usted, ella o el mundo o las cosas que están en este mundo, lo seduzcan a usted y empiece a usted a tomar de ese vino, tomar, y hasta tal grado de embriagarse y perder la noción de lo que es usted. Entonces el mundo o la mujer o el pecado sexual allá afuera te está vigilando a ti. ¿Para qué? Para que cuando menos acuerdes, ¡pum!, tú caigas. ¿Y qué es lo que hace después cuando tú caes? ¿Te mantienes firme? No te mantienes firme. No te mantienes firme. Automáticamente caes muerto en el mundo espiritual y te conviertes en una persona simple.
Es una persona que no vale absolutamente nada en el reino de los cielos. Entonces por eso el Señor está advirtiendo al pueblo para evitar que esa persona caiga. ¿Por qué? Porque Él no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que el impío viva. Amén. Dice más adelante, se sienta, verso 16, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Oh, las aguas hurtadas son dulces. Esto quiere decir al hombre y a la mujer. Si usted se come ese pan en lo oculto, a usted le va a parecer sabroso. El pan puede ser la mujer o puede ser el hombre. Pecado. Si usted se come eso, claro, si usted se come eso en lo oculto, lo va a disfrutar. Yo puedo hablar de eso. Yo disfrutaba de eso en lo oculto, me encantaba, me gustaba, porque esa era mi vida anteriormente. Pero el resultado de ello es muerte, una muerte espiritual, una muerte totalmente notoria. Cuando una persona muere espiritualmente, refleja totalmente la arrogancia, la ira, el chisme, las malas cosas, las malas actitudes, entra la tristeza, entra todo lo que podamos entender nosotros. Pero ahí te está diciendo el Señor, te estoy diciendo esto para que tú no lo hagas. Amén. Te estoy diciendo esto, el Señor, para que no lo hagas. ¿Por qué? Porque tendrás muerte. Y uno de los problemas es que a veces las personas dicen, no, yo no creo, no me ha pasado nada, yo sigo teniendo paz, yo no he perdido la paz. Recuerda una cosa que dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que da este mundo. Muchas personas han cometido pecados, siguen cometiendo pecados, le dicen al Señor que los perdona y siguen teniendo paz. Una persona que peque no tendrá paz espiritual, tendrá paz del mundo. Hay dos tipos de paz, ¿no? Mi paz no es como la que da el mundo. Entonces, la gente, los cristianos allá afuera dicen, bueno, yo pequé, le pido perdón al Señor y yo siento paz. Yo me siento tranquila o tranquilo, porque yo siento que Dios me perdonó. No hay que confundirse. No hay que confundirse. Aquella persona que peca, cae y dice que tiene paz, esa paz es una paz del mundo, no es una paz de Dios. No podemos confundirnos, hermanos. No podemos confundirnos. Allá afuera se te va a decir a ti o te van a hacer creer a ti que esas personas que pecaron están en paz, o tú si pecaste tú dices que estás en paz y sigues cometiendo pecados y estás en paz. Esa paz es una paz del mundo. La paz que Dios da es una paz, una paz falsa. La paz que Dios da es una paz diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú estás en persecución, tú tendrás paz. Por eso dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay que confundirse en eso, porque Satanás puede confundirte a ti, puede hacer creer a ti o puede hacerte creer a ti que la paz que tú tienes es la paz que tú has recibido de parte de Dios. El corazón, porque he estado meditando mucho en la parábola esta del publicano y el fariseo, ¿verdad? Sí. Entonces que el fariseo le decía, Señor, sé propicio a mí, y el publicano decía eso, perdón, y el fariseo decía, ay Señor, gracias, porque yo no soy como aquel publicano, yo diezmo, yo hago esto y lo otro. Y él no se daba cuenta del pecado de orgullo que tenía, entre otros, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que pasa, que el enemigo como que ciega a las personas, nubla el entendimiento y no permite que vean su condición. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces se puede creer que se está bien y se está mal, o sea, directo al infierno. Entonces por eso es que dicen, ay no, si yo estoy tranquilo y no me pasa nada, pero a veces es que también cuando la persona, ¿cómo sería? Voluntariamente peca,
y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, se endurece el corazón. Sí, Entonces claro. ya después no le da ni frío ni calor aquello. Sí. Entonces de ahí ir a corregir a una persona así sin que esa persona abra los ojos o toque fondo o se arrepienta es duro. Es muy duro. Porque según ellos, literal, ellos creen que está bien. Entonces ahí solo es que el Espíritu de Dios abra los ojos, les dé conciencia de pecado para poder ir, ¿verdad? Entonces es bien complicado porque también hoy, la situación hoy está bien difícil porque en las iglesias, bueno, para empezar se sacó al Señor Jesús de las iglesias, Sí. entonces ya es un humanismo, ya es muchas veces se predica psicología, ¿verdad? Y se hace más énfasis en que la gente esté bien, en el bienestar inmediato. Entonces, si la gente llega a las iglesias no por Cristo, sino porque quieren arreglar sus problemas, quieren resolver sus problemas, etcétera. Entonces, cuando ya vas sin que realmente esa persona haya abierto los ojos, que el Señor le haya convencido de pecado, justicia y juicio, y vas a querer corregir, eso va a ser una cosa dura, porque vos sos el malo, ¿verdad? Porque que religiosos, que como son, que no tienen amor, etcétera. Pero es que tal es el grado de endurecimiento, de contaminación y de prostitución, perdonando el término y la palabra, del evangelio, que la gente hoy en día ya no puede discernir, como están como los de Nínive, ¿verdad? Cuando Jonás fue mandado allá, decía que era, o sea, no podían discernir su derecha de su izquierda, creo, así es lamentablemente. Sí, correcto. Correcto, amén. Gracias, amor, por tu aportación. Entonces, tengamos muchísimo cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado, porque entre pecas, pides perdón, tu alma se está en peligro. Y nosotros, ni el Señor quiere que tú te pierdas. O sea, tú quieres que procedas, Dios quiere que tú procedas a un arrepentimiento. O sea, la salvación es para ti. Dios no quiere la condenación, Él no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el pueblo se salve y que tú seas salvo también. Pero no caigas en ese juego, en ese engaño de que, por así decirlo, hoy pecaste, te arrodillaste, Señor, perdóname porque pequé, tienes paz. Bueno, tengo paz. Ya Dios me perdonó. Mañana vuelves a hacer lo mismo y así te la llevas. Entonces, ten mucho cuidado a eso. No con esto quiero hacerte sentir mal o hacerte miedo. No es miedo lo que yo te quiero hacer. Yo quiero que tú comprendas la situación de la gravedad de esto, porque puedes confundirte. El Señor dijo, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Verá, pero no es la paz que el mundo ofrece. No, ojo a eso. Entonces decía esta mujer, dice, termino acá, dice, a cualquier simple, ven acá, a las personas que solamente le silban el oído, ya viene aquella mujer a endulzarlo, ya se lo lleva a la cama, y eso es a los faltos de cordura o a los faltos de entendimiento. Dice, las aguas hurtadas son dulces, o sea, el hombre que ha cometido pecados totalmente grandes, garrafales, o la mujer que ha cometido pecados garrafales, se puede ver el hombre dulce ante el hombre o ante la mujer, pero internamente son personas que te pueden llevar a muerte. Por eso uno debe de estar seguro en lo que uno va a hacer. Uno no tiene que poner un pie sin dirección por Dios. Uno tiene que ser guiado por Dios, dónde yo voy a ir, qué es lo que voy a hacer, a quién le voy a entregar mi confianza, a quién. Porque la gente allá afuera está, como quien dice, lista para hacerte daño a ti. Porque tú, la verdad que si no estás aferrado al Señor, te va a ir mal. Amén. Verso 18, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces, Proverbios capítulo 1 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, o sea, está abierta para todo mundo, pero no todo mundo quiere agarrar la sabiduría que es de Dios. ¿Por qué? Porque al que habla en el espíritu lo van a tachar de loco, lo van a tachar de religioso, y esto solamente es palabra, que la palabra a nosotros nos confronta, nos enseña, nos redarguye y nos hace ver
lo bueno o lo malo. Amén. Entonces, estemos atentos a eso. La sabiduría está accesible a todo mundo. No es algo que está escondido. Se encuentra en lugares donde la gente se congrega, pero de verdad. En resumen, el verso enfatiza que la sabiduría es valiosa, y está disponible para todos aquellos que quieran venir. Isaías 55, venid todos los sedientos, venid todos los sedientos, ojo, venid todos los sedientos. Pero el pueblo o las iglesias han hecho como entorpecer al pueblo del Señor. Hacen pancartas y dicen, vengan al Señor y el Señor va a hacer milagros sobre su vida. Eso no quiere decir el Señor eso. El Señor está diciendo, vengan a mí los simples que yo les voy a enseñar. Amén, vengan a mí los simples que yo les voy a enseñar. Ahora vamos a Proverbios capítulo 1, verso 22. Ya entendimos el verso 21, 20 y 21, hermanos. O sea, prácticos. Si ustedes no lo anotaron es porque no quisieron. Traten de anotar, por favor. Proverbios capítulo 1, verso 22. Proverbios capítulo 1, verso 22. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice el proverbista, o la sabiduría o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios que es sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? ¿Qué significa hasta cuándo? ¿Hasta cuándo significa que esta parte de la frase es una pregunta retórica que expresa frustración o decepción por la actitud de los simples? Implica que esta forma de actuar no es sostenible y que debe de haber un cambio. Eso dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a cambiar? ¿Hasta cuándo van a dejar de hacer lo malo? ¿Hasta cuándo van a dejar de estar tristes? ¿Hasta cuándo van a dejar de adulterar? ¿Hasta cuándo van a dejar de fornicar? ¿Hasta cuándo van a dejar de mentir? ¿Hasta cuándo van a dejar de robar? Eso no es nada malo, es algo básico que nosotros debemos de siempre saber. Porque yo entiendo los mensajes, el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, sí. Pero hay cosas que son bases que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. De que el Señor está ahí. ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer esto? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer eso? Pues porque yo quiero que seas pleno en mí. ¿Hasta cuándo? Dímelo, ¿hasta cuándo? Yo te veo sufriendo. Hay unas palabras, no sé si usted ha escuchado, hay unas palabras en donde dicen los profetas. Dice el Señor que he escuchado tus lágrimas. Dice el Señor que tus lágrimas las tengo en mis manos. Y dice el Señor que ninguna de tus lágrimas ha caído al suelo. Y la gente, como son sentimentales, no es burla, hermano, es que es cierto. La persona que sufre, la persona que pasa triste, o la persona que no está bien en Dios, lógico, va a ser sentimental, va a sufrir, va a llorar, pero eso es porque tiene ausencia de Dios. No vive en Dios. Sí, hermano, pero yo me congrego, yo leo la Biblia. Está bien que lo hagas, pero vives siendo uno con el Señor. El Señor mismo dice que en mí son uno. Yo le doy plenitud, yo le doy todo el fruto, yo le doy gozo. Y pregunta, ¿por qué necesidad tiene otra persona de venirte a decir? Dice el Señor que mucho ya ha sufrido, dice el Señor que tanto ha llorado, dice el Señor que ninguna lágrima ha caído a la tierra. Eso es meramente humanismo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Tú en Dios eres fuerte. Tú en Dios eres poderoso. Tú en Dios eres invencible. En Dios. En Dios. Cuando digo en Dios es que es en Dios. Hermano, entonces yo no voy a llorar. Bueno, si usted quiere llorar, llora. Pero la Biblia dice llorar con los que lloran. Bueno, siga llorando. Sígalo. Recuerda a David, devuélveme el gozo del Señor, el gozo de tu salvación. Devuélvelo. ¿Por qué creen?
por bonito. No, porque David había pecado. Y no con esto quiero decirte que un día no vayas a llorar. Sí, vas a llorar. Que se va a morir tu papá, tu mamá. Lógico, eres sentimental. Ay, mi papá. Bueno, hasta ahí nomás, basta ya. Porque amamos a nuestra familia. Bueno, mi papá se murió, pues yo tranquilo. Porque no me crié con ellos. Para mí fue más fácil. Pero a veces la gente, ay, es que mi hermano, que no sabe cómo yo ando. Y bueno, no sé cómo andas, pero eso me da a entender de que tienes necesidad de Dios. Sí, hermano, es que no sé cómo hacer. No sé cómo hacer, pero la Biblia te da una respuesta. Entrega todo lo que tienes, entrega todas tus cargas. Pero es que no puedo. Entrega todas tus cargas. Por muy torpe que seamos, no nos vamos a perder. O sea, la Biblia es tan clara. Yo no te vengo a vender un evangelio falso, no te vengo a vender un evangelio por obras. Te vengo a vender una verdad, o sea, perdón Señor, en los que escuchan, te vengo a dar una verdad que está escrita, solamente te la vengo a transmitir a ti. Tú tienes que aferrarte a esas promesas. ¿Quieres ser victorioso? Apártate de todo aquello que está afectando tu vida. Y si no estás haciendo nada malo, perfecto. Entonces, camina de victoria en victoria, hermano. Pero ¿por qué me siento a veces mal, bajoneado? Por pecado, nada más. Yo lo he dicho muchas veces yo me sentía con depresión, me sentía con temores, con ansiedad, pero era por causa de pecado. El Señor a mí mismo me dijo a mí, es por causa de tu pecado. Así, entonces entendí, entonces le puse pilas a ese asunto, pilas, a modo de vencer todo eso. Porque no es posible que vivamos en un Dios que es todopoderoso y los hijos sean con miserables. Todos llorones, etcétera. No es posible. Tenemos un Dios poderoso que nos da poder a nosotros. Y según nosotros estamos en Dios. Y ahí, hermano, que mire que... Pues yo entiendo, el mundo te hizo daño. Vas a tener que sanar. Dios va a tener que sanarte a ti. Te hizo daño el mundo, ese es un problema. Ahora estás aquí, necesitas que Dios sane tu vida. Aquel mundo nos hizo tanto daño. A mí me hizo tanto daño que me costó. Pues yo era inmaduro, me costó. Pero ahora que la tenemos fácil, a mí no me dijeron, hey, el mundo te hizo daño y tú sufriste, si yo ni sabía cómo hacer. Entonces yo te digo, entrégate totalmente al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Bueno, aquí estoy, Señor. No seas como un cristiano que son como cristianos microondas, que ponen la sopa instantánea en el microondas y al minuto ya está rica. Dios, para formar a una mujer y a un hombre de Dios, se tardan, así de sencillo, pocos tiempos. Pero para formarlo, le lleva años. Para formarlo, usarlo, lo que sea, le lleva años. Y el diablo, para destruirte a ti, le tardan segundos. ¡Pum! Nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque el Señor es cuidadoso. El Señor es como que está tratando a una mujer, que la mujer es bien delicada, estas mujeres. El diablo para destruirlo se tarda Un segundo. y Dios para formarlo se tarda años. ¿Por qué? Porque te tiene que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque sos un diamante. Porque Él puso en su palabra el que es justo cada día sea más justo. Entonces, bueno, Señor, no sé esto, enséñamelo tú. Entonces, te vas a tener que sentar y aprender allí. Y Él va a pedir de ti que te concentres totalmente en Él. Pero a veces estás leyéndola y te vas a problemas, a lo que te pasa. Ay, es que mierda. No. Vino el Señor a darnos victoria sobre el pecado. No nos vino a dar muerte sobre el Señor. Él no nos vino a dar victoria sobre el pecado. ¿Quieres ser más pleno que los demás allá afuera? Atrévete a entregarte al Señor y te lo aseguro, verás que andarás de victoria en victoria. Atrévete, pero de verdad, atrévete. Porque si te pasa eso, hermano, si no estás en victoria, examínate. No cuesta nada en examinarse y decir, tomarte un tiempo. De verdad yo estoy así, de verdad me pasa eso, de verdad estoy lejos, pero voy a lograrlo. Nadie te va a condenar por decir eso, nadie te va a condenar. Yo no te voy a condenar por decirte que, porque tú me digas a mi hermano, mire que me falta, está bien, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Yo no puedo decirte a ti que tú no lo vas a lograr, pero sí lo vas a lograr y va a depender de ti.
El crecimiento va a depender de ti. Solamente de ti. Y lo vas a lograr. Pero tienes que concentrarte. Tienes que conectarte a la fuente. Tienes que dejar todo aquello que no es agradable a Dios. Tienes que dejarlo totalmente. Ay, que vieras que me encanta esto, me encantan las cosas de este mundo. Tienes que dejarlo por tu bien. Pruébalo. Así como los predicadores dicen allá afuera, probadme en todo esto, dice el Señor, y verás que si no abriré las ventanas de los cielos. Yo te digo a ti, prueba, hermano, y te lo aseguro que no te vas a querer salir de ahí. Pruébalo. Lógico, pues vas a tener situaciones adversas en donde el fruto va a ser la mayor fortaleza, que tú vas a estar en paz en medio de una guerra. O sea, eso es lo que te va a ti mantener totalmente en paz. Si alguien te hace daño y si tú vives en el fruto del Espíritu, vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque como resultado eres pleno. Yo te digo, prueba, entrega tu vida al Señor y te lo aseguro que tú vas a andar pero poderosísimo. Vas a querer más bien irte ya de este reino. Sí, en serio, vas a desear que el Señor venga ya. Porque va a ser tanto el poder, va a ser tanto el gozo que internamente vas a andar, que vas a querer ya estar con tu Padre. Pero eso ya es, como dicen allá, nivel de niveles, ¿va? Como dijo aquella serie, level de level. Y eso está para ti, no está para otros, está para ti. Si usted no lo quiere aprovechar es porque usted no quiere. Por eso el Señor está hablando allá, está dando la sabiduría al pueblo, porque Él sabe lo que viene mañana. Mira, una palabra tan dura, pero tan fuerte, que dice el Señor que me burlaré cuando estén en calamidad. Sí, ahí lo dice más adelante. Yo me burlaré de vosotros cuando estéis en calamidad. Que qué duro esa palabra. Y a veces los cristianos, ay hermano, vamos a orar porque yo sé que estás en esta situación difícil, estás aquí, estás en esto, pero a veces como que se nos olvida que es Dios haciendo que esa persona sufra. ¿Por qué? Porque Dios le avisó y esta persona pecó y por ende está en eso. Bueno, hay que orar, nada más orar. Si la gente quiere decir, mira, no nos visitaron, mira que aquí, mira que no nos ayudaron, es que aunque nosotros querramos, si tu pecado está allí, si Dios quiere quebrantarte, no va a haber posición humana que te vaya a sacar de allí. Y para eso tienes que entregar todo tu corazón, tienes que someterte totalmente a ser humilde para que Dios pueda sacarte de allí. Y de ahí vas a entender que eso lo pasaste porque que eso lo pasaste porque desobedeciste a Dios. Y no con eso quiere decir que Dios te va a dejar. Si te arrepientes, yo te convertiré, dice el Señor. El Señor le dijo en el libro de Jeremías, se lo dijo a la Israel, se lo dijo así directamente, se lo dijo, si te arrepientes, ¿cómo es que dice un verso? Jeremías 13, no sé si me lo busca, por favor. Si te arrepientes y te conviertes, si te arrepientes y te conviertes, yo te restauraré. Algo así dice. ¿Sí? Tal vez me lo busca, por favor. Jeremías 15, 19. Si te arrepientes, yo te restauraré. Jeremías se lo está diciendo Dios se lo está diciendo a la Israel. Dice, por tanto así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Al pueblo del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Y aquí el Señor está viendo a la Israel, que es un Israel que era el pueblo del Señor, la niña de sus ojos, y fue un pueblo que hizo cosas abominables por David, por Salomón, por sus hermanos, por sus hijos. Luego después pasa la Israel a hacer sacrificios, a levantar ídolos, y luego el Señor con su gracia y con su misericordia viene y le dice a la Israel, si te conviertes, ¿me corrige mi amor si no era Israel o era Jeremías? Era Israel, ¿verdad? En todo el contexto bíblico habla Israel, ¿verdad? ¿Verdad? En todo el contexto bíblico habla a la Israel.
¿verdad? A la Israel, no dice a Jeremías. Dios usa a Jeremías para decirle al pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Porque luego la gente dice, no, era Jeremías, que Dios le dijo a Jeremías que si se arrepentía. No, la Biblia, búsquenme, por favor, les voy a agradecer mucho. Se lo dice Dios a Israel. Jeremías capítulo 15, verso 10. 15, verso 19. ¿A quién irá? Contra Judá. Bueno, ahí está, mira. No se lo estaba diciendo a Jeremías. No se lo estaba diciendo. Y malas interpretaciones allá afuera. Le dijeron, Dios le dijo a Jeremías, si te conviertes yo te restauraré. El micrófono. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque Jeremías 15, 19 dijiste. Sí. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria y como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. El tema es, el Señor no detendrá su castigo, el lamento de Jeremías. El Señor anima, ok, el Señor anima a Jeremías, por tanto se ha dicho el Señor, si te convirtieres yo te restauraré. Pero imagínate, bueno, vamos a eso ahí. Quiere decir que Jeremías entonces, ¿qué le pasó? Pero bueno, dice que se apartó, pero no, ¿sí? Dale. Dice, el Señor increpó a Jeremías por tener lástima de sí mismo y ser tan impaciente. El profeta debía mantener una postura correcta ante el Señor y arrepentirse. Si lo hacía, podría discernir los valores verdaderos y entresacar es lo precioso de lo vil, una figura que equivale a sacar metales puros de la escoria. Además de tener el privilegio de ser portavoz de Dios, que los pecadores cambien sus valores y que el profeta nunca se adapte a los de ellos. Como un hombre que tiene la responsabilidad de examinar y probar a otros, él debe primero examinarse a sí mismo. Si Jeremías se arrepentía, Dios lo protegería, pero nos habla a nosotros también en la actualidad. Sí. Directamente, él lo dio a Jeremías, pero es una reflexión también para nosotros en este capítulo 15, verso 21. 19. Sí, es ese que tenía ahí. 15 y 19. Por tanto, así ha dicho el Señor, si te conviertes, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Pues en pocas palabras podríamos decir, si el Señor le dijo a Jeremías, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Si a mí me dice que si te convirtieres, ¿qué entiendo yo? No, que no está convertido. Si te convirtieres es porque no estaba convertido. Pero era un profeta de Dios. Quizás el Señor le mandaba mensajes, porque toda la escritura habla de que el profeta le mandaba mensajes de parte de Dios. O sea, Dios le mandaba mensajes a Jeremías para el pueblo de Israel. Y lógico, quizás él tuvo miedo, él tuvo temor. Era muy almático. Bueno, muy almático. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, solamente, por ser muy almático, se puso triste y era un profeta llorón. La escritura lo estipula como el profeta más llorón de toda la Biblia. Por todo lloraba. Entonces, ¿tú crees que al Señor le va a gustar eso? Ay, Señor, mira que no me quieren. Ay, Señor, mira que esto. O sea,
Algo tan sencillo, ¿sí? Hermano, ya lo que estoy notando aquí es que, bueno, se tiene que tener en cuenta, perdón, la progresividad de lo que el Señor ya viene hablando en el Nuevo Testamento. Ajá, sí. Porque mayormente los profetas en el Antiguo y los varones que caminaban con el Señor, según lo que la Escritura dice, que el Espíritu venía en ciertas ocasiones, ¿no? Es que ese tiempo son tres etapas. Exacto. La primera etapa es la era del Padre. La segunda etapa es cuando viene el Nuevo Testamento con el Hijo, que es el Hijo con los discípulos. Y la tercera etapa es la era del Espíritu de Dios, que es este tiempo. En aquel tiempo el Espíritu venía sobre algunos, no vivía en todos, ¿verdad? Quizás eso quisiste dar a entender. Entonces era comprendible de que tal vez en algunos momentos él tuviera pues sus dudas o eso, y por eso venía, así como le decía David al Señor, oh alma mía, también por el pecado, ¿no? Pero ya en lo que es las promesas del Señor que ellos anhelaban ver, que es lo que nosotros estamos viviendo, que es la era del Espíritu del Señor, donde usted dice que ya las promesas son que el Espíritu de Dios estará con nosotros siempre. Entonces no habrá lamento ni nada de qué llorar. Pues. O sea, para nosotros, en pocas palabras, la tenemos más fácil, por así decirlo. La tenemos más fácil, ¿verdad? Que la de los antiguos. En el tiempo de los profetas, solamente el Padre, y Él le daba el Espíritu a quien Él quería. Y en este caso eran los profetas. Dijo el Señor, yo me voy, pero mandaré a un consolador, que es el Espíritu del Señor, para la tenemos más fáciles. Digamos que yo puedo decir que sí, que el profeta Jeremías vivía en el Espíritu porque era guiado por el Espíritu hablaba por medio de él, que es el Padre, que es el Hijo, etc. Entonces quizás, por ser almático, como que dice el Señor, bueno, ¿y entonces qué te pasa, hombre, recluta? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Es que solamente yo solo estoy. El problema es que nosotros tenemos que ver más allá y muchas veces nosotros justificamos el dejarnos gobernar por las emociones. Entonces, por eso es que el gobierno del Espíritu de Dios tiene que venir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras almas. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, dice, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces, el problema es que él estaba sirviendo al Señor haciendo la voluntad de Dios, pero oiga como dice, no sabes que no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fue en oro que tus palabras y las comí, tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor de los ejércitos. No me senté en comparador de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo. ¿Por qué me llenaste de indignación? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, no podemos estar esperando recompensa. Sí, recompensa ay no, calle por pétalos de rosa y seda. Si el Hijo del Hombre, que fue el Hijo del Hombre, vino a sufrir, lo mataron, lo vituperaron. Entonces, el problema aquí es eso, pues una lástima del mismo. Y ese es el problema de la conmiseración. Porque cuando nosotros tenemos lástima de nosotros mismos, quitamos la mirada de Dios y nos ponemos a nosotros en el centro y en el trono. Ay, pobrecita yo, que nadie me quiere. Y quito la mirada de Cristo. Y el problema de la autoconmiseración y tener lástima de nosotros mismos es que también detrás de eso hay como un orgullo y una soberbia, porque es como, no, es que nadie ha sufrido tanto como yo. Nadie me entiende. Y detrás de eso hay desesperación, hay impaciencia. Qué duro suena, ¿verdad? No, es que para es la cierto. corriente de este siglo, pero hay una impaciencia, es porque ya estoy sufriendo, no aguanto. Y es contrario a lo que Dios nos lleva. Entonces, el problema es que el ser muy almático nos puede desviar de la voluntad de Dios. Y aquello que para nosotros es el primer lugar, eso vamos a adorar. Si el primer lugar en la vida está el pobrecita yo, nadie me quiere, todo, yo misma me vuelvo un ídolo. Entonces no solo es la gente que, ay, que es orgullosa, que sí, que yo la puedo, no. A veces esa gente que está como yo, con lástima, con conmiseración,
¿verdad? Teniendo lástima de sí mismo y vuelve y aquello y nadie me quiere, todos me odian, me voy con un gusanito. Está en esa situación, pues, ¿verdad? Hay desesperación, es fruto de la carne. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia es fruto del Espíritu, benignidad, bondad, dominio propio, fe, templanza, mansedumbre, y habla de dominio propio, impaciencia y paciencia. Lo que se opone al dominio propio de la paciencia es fruto de la carne. Entonces, él era pecador. O sea, aquí no hay tal, y aquí uno, hermano, tenemos que ver, porque a lo largo de la escritura nosotros aprendemos, el Señor nos enseña lo que sí, lo que no. No es porque fue Jeremías y Jeremías fue llorón y Jeremías hizo esto, yo lo voy a hacer. O sea, aquí él mismo dice que el Señor lo exhortó, entonces eso es para escuela mía. Claro. Es como David, ay sí, David cayó con Betsabé, pero Dios lo perdonó. No, hombre, yo no voy a caer, yo voy a aprender de la caída de David para entonces no poder hacerlo, ¿verdad? O para evitarlo, o para levantarme, sí, pero luego permanecer como permaneció José. Entonces podemos decir, no, es que qué barbaridad, que Judas traicionó al Señor, yo también lo... No, de eso, o sea, es aprender, porque a veces nos excusamos, somos bien mediocres y decimos, no, si es que fulano falló, pero no vemos los ejemplos de lo que sí tenemos que hacer. Entonces también yo creo que esto es como escuela para nosotros, no justificar y decir, ay, si Jeremías eso, yo también, sino que para que aprendamos lo que no tenemos que hacer también. Entonces, ¿qué era Jeremías? ¿No estaba convertido? Sí se había convertido. Si el Señor le dijo que no, así. Si el Señor le dijo, si te convirtieres, entonces no se había convertido. Entonces, eso es una escuela para nosotros. Si se es almático, ay, que mira, no. O sea, tienes que tener mucho cuidado en esa parte, en no andar así llorando por todo, ser almático. Te conviertes o te conviertes, o te conviertes o sufres. Entiendo que para Jeremías no era nada fácil y él miraba tantas las aflicciones que él estaba solo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, es que el llamado así es. Y el hecho de que Jeremías era un llamado no significa que está más arriba que tú. O sea, para el Señor todos somos iguales. O sea, el llamado también eres tú. Amén. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, por tanto, así ha dicho el Señor, si te conviertes, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, qué claro, ¿va? Si entresacares lo precioso de lo vil, lo que está allá adentro, si sacas eso, lo que te está dañando, si lo sacas, serás como mi boca. Imagínate, serás como mi boca, si sacas eso que no sirve. Es fácil, solo es de que tú decidas, nadie más. El Señor dice, si sacas eso, serás como mi boca. ¿Qué promesa va? Una promesa tan grande. Si sacas ese temor, serás como mi boca. Si sacas ese miedo, serás como mi boca. Si sacas esa amargura o ese rencor, serás como mi boca. Qué deleitable, ¿no? Porque la boca del Señor, sí. ¿No fueron al cielo? Como cuando me dicen mártires, eso fue un tiempo a los apóstoles, los apóstoles del Señor. Eso fue por causa del Señor. Dice el Señor en el Nuevo Testamento que el que ama su propia vida la perderá. Entonces ellos no amaron su vida. Ellos fueron perseguidos porque les tocó a ellos ser perseguidos en la época romana, o sea, en el área donde los romanos empezaron a perseguir a los discípulos para matarlos. ¿Por qué? Porque no aceptaban la palabra del Señor Jesús. Entonces por eso ellos lo sacrificaron. Ahora, si ellos se hubiesen corrido y si hubiesen defendido su vida, ahí sí. ¿No me entendió, va? Vuelvo y repito. El Señor dijo en la Escritura, si amas tu vida, la perderás. En pocas palabras, ¿cómo te podría decir? Si viene el Señor y te dice, deja la tristeza y tú no quieres dejarla por el gozo del Señor, entonces estás amando más tu propia carne. Sí, ponéselo. Por ejemplo,
digamos, se convierte. Digamos que yo me convierto. Y digamos que estoy en una familia que practica otra cosa, el budismo, el sintoísmo, cualquier otra cosa. Y yo me convierto al Señor Jesús. Y de repente si yo me convierto al Señor Jesús y no lo escondo, voy a empezar a ser perseguida por mi familia, ¿verdad? Y de repente, por decir algo, me iban a dar herencia, tenía como varios privilegios, pero si yo hago mi fe pública o es como muy evidente, voy a perder todo eso. Entonces ahí yo no lo hago, me quedo callada y cheque. Entonces estoy amando mi vida. Pero si a mí eso me da igual, todo lo material, todo lo que voy a perder, y yo vivo la fe en Cristo, y yo confieso a Cristo, y es evidente que sigo a Cristo, ¿verdad? Y se me empieza a venir todo aquello, pero yo no niego al Señor. Yo testifico del Señor, yo vivo al Señor, aunque me quiten, me deshereden, por decir algo, me quiten esto y lo otro. Entonces ahí creo que aplica ese versículo, porque el que ama su vida la perderá, ¿verdad? Pero el que aborrece su vida en este mundo, la gana para él. O sea que en sí el verso de lo que habla es donde está el foco de su amor. Si está en usted misma o está en Cristo, porque el cristianismo se trata de amar a Cristo. Entonces llegar a amar a Cristo más allá de lo que nos amamos a nosotros mismos. Entonces si el Señor nos permite, o sea, llegar a eso, amarlo a Él más que a nosotros, ganamos la vida eterna. Pero si nosotros nos amamos más a nosotros mismos, perdemos la vida. Y por ejemplo, en Apocalipsis dice que una de las personas que no van a entrar al reino de los cielos son los cobardes, dice. Los cobardes incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Y muchas veces el cobarde es aquel que reconoció el camino, pero dijo, oh, no, eso es muy difícil. A mí me van a rechazar, me van a aborrecer, yo mejor no lo hago. Por ejemplo, estaba escuchando la vez pasada que a cierta artista, de allá como en los 1990, 92, 91, 93, creo que el 95 la mataron, ¿verdad, Selena? Que alguien le predicó a Cristo, le presentó a Cristo. Y ella dijo, ay, sí, pero es que tan linda esta historia, a mí me conmueve. Y empezó ella a llorar y dijo, pero es que ¿sabes qué, fulana? Yo estoy tan joven y yo siento que yo tengo que vivir la vida y eso para mí no. Y luego un mes después la mataron a ella. Oh. Entonces ella fue cobarde, porque ella no quiso dejar el mundo, no quiso seguir a Cristo. Le presentaron el evangelio y ella lloró y qué bonito, pero es que no, yo tengo mucho que hacer y yo siento que tengo tengo muchas cosas que hacer y estoy muy joven. Entonces eso es cobardía. Todo lo que amemos más antes de Cristo nos hace ser cobardes. Entonces es un camino donde el centro y el foco es Cristo Jesús. Y es difícil, ¿verdad? Es tan sencillo, pero es tan difícil porque hoy en día se ha contaminado el evangelio y se ha puesto como el foco de todo la parte de las emociones, el bienestar temporal y al hombre antes que a Cristo. Sí. Entonces los discípulos, por ser mártires, no se perdieron. Era parte del mandamiento del Señor. Entonces, muere por la fe. En este caso, es lo que le entiendo. Muere por la fe. Los discípulos murieron porque así les tocó, porque ellos pues aborrecieron su propia vida. Pero no significa que eso va a ser así ahora. O sea, ya murieron ellos y Él no quiere que usted se muera. Él quiere que muera usted misma, ¿verdad? Y que no ame su propio cuerpo. Y si usted ama su propio cuerpo es porque ama más la vida de esta tierra. Entonces Él quiere que usted, si usted preguntó eso, para consejo es que muera a sí misma. Porque si muere a sí misma, pues no se está amando a usted misma, sino que está amando más las cosas del reino. Entonces, los mártires murieron porque tenían que morir, por causa de Cristo, porque así estaba escrito. Pero no con la actitud de Jeremías. No, la actitud de Jeremías... Sí, la actitud de Jeremías era una actitud, si dice el Señor, si te convirtieres en una actitud cobarde, entiendo esa parte, pues yo la entiendo perfectamente, porque si nos vamos al punto, ¿cómo se llama? Bíblico, Jeremías quedó solo. Entonces, una parte, no es que quiero ser como injusto con eso, y yo entiendo que cuando Dios va a trabajar en tu vida, en hablar la verdad,
muchos te van a dejar, ¿verdad? Pero también allí es donde uno tiene que decir, bueno, Señor, si me dejan no me importa, a mí no me importa esto. Exacto, a mí no me importa, si me dejan a mí, bueno, yo no importa, yo solo voy a caminar en ti. Si tú me hablas, si tú dices que yo hable esto, yo lo voy a hablar aunque me quede solo. Jeremías pues estaba enfrentando a reinos, a gobiernos en donde él estaba solo y él decía la verdad, ustedes han hecho ídolos en estos templos, han hecho esto y todo se le vino encima. Su familia lo dejó, lo abandonó, etcétera. Los discípulos pues fue diferente. Ellos murieron por causa de Cristo. Ellos no se acobardaron. En la primera instancia tenemos el caso de Pedro. A Pedro le pasó lo mismo. Él negó al Señor. Entonces viene siendo lo mismo, ¿verdad? Teníamos algo muy diferente. En aquel tiempo el Padre les hablaba. En el tiempo del Mesías, el Mesías estaba ahí, lo habían visto. O sea, ya era como un poco como lo tomás o lo tomás. Ya después, en la era del Espíritu, ya vimos al Padre obrar en el Antiguo Testamento, vimos al Señor Jesucristo obrar en el comienzo del Nuevo Testamento, y ahora nosotros, por medio del Espíritu, ya hemos visto eso, ya no vamos a negarnos, porque sabemos que es lo que nos toca. Tenemos que morirnos a nosotros mismos. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, estamos amando más los deleites carnales, y por ende nosotros vamos a perecer. No somos merecedores del reino de los cielos, ¿sí? Para hacer una pequeña aportación, el Señor nos pide eso y Él fue quien lo hizo primero. Sí. Porque para poner un ejemplo bíblico, Él se lo pidió, por ejemplo, a Abraham, que sacrificara a su propio hijo. Y lo puso a prueba y vemos la fidelidad de Él, ¿no? De que a pesar de que era su único hijo, pero le dijo, no pongas manos sobre él. Y mandó al ángel, ¿verdad? Sí. En este caso vemos que Dios se despojó a sí mismo, mandando el regalo más hermoso, más precioso que nosotros hemos tenido en esta vida, que es Jesucristo mismo. Claro. Entonces, si Dios nos ha pedido que entreguemos nuestra vida, es porque Él pues ya nos dio el ejemplo, hermanos, Claro, a todos. la tenemos más fácil nosotros, o sea, más fácil. Entonces, si ustedes no la quieren entregar, ese problema de ustedes, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tenemos más fácil, porque ya vimos el ejemplo del Padre con los profetas, ya vimos el ejemplo del Señor Jesucristo con los discípulos, y ya vemos el ejemplo de nosotros, vemos a aquellos. Entonces ya vemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Por el Espíritu nosotros somos guiados. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. El Espíritu mora en nosotros. Hablamos el miércoles de que ya no vivo yo, más Él vive en mí. Entonces, si Él vive en mí, venga lo que venga y lo que me haga, no me importa, porque ya sé cuál es mi futuro. Si me asesinan y si muero, moriré por Cristo. Si vivo, viviré por Cristo. Ajá, exacto. Exacto. Entonces, sea que muras o no muras, de Cristo eres, ¿verdad? Pero tienes que enfocarte bastante en que tienes que morir a ti mismo. Si no mueres a ti mismo, ahí está el problema. Vas a sufrir. Entonces, cuando no mueres a ti mismo y cuando te pasa lo mismo que el profeta Jeremías, así dicho el Señor, si te conviertes, yo te restauraré. O sea, es una respuesta para ti. Si te conviertes, yo te restauraré. Y cuando dice yo te restauraré, o sea, en pocas palabras, en el Nuevo Testamento te está diciendo, ok, te voy a restaurar para que ya tu carne no te gobierne. Y si tu carne no te gobierna a ti, o sea, lógico, estás muerto, ya no sientes, los muertos no sienten, entonces vas a morir por causa de Cristo. Si alguien te humilla, está bien, no pasa nada. Si alguien te critica, está bien, no pasa nada. Pero ahora, si alguien te humilla, te critica y agarras esa ofensa, no estás muerto porque sientes. Pero yo creo que hay como que el Señor nos quiere enseñar algo también, porque no solo es el hecho, digamos, de que voy a padecer por causa de Cristo o me van a perseguir por causa Dilo, de sí, Cristo, dilo. sí, o voy a morir por causa de Cristo, porque podemos estar que nos estén crucificando y apedreando por causa de Cristo, pero ¿cuál va a ser la actitud en el corazón? Así Vamos a es. estar como, ay no, pobrecito, yo estoy muriendo. O vamos a estar como Esteban. Entonces yo sí creo que hay algo que aprender. Claro. Entonces porque Esteban lo estaban apedreando, lo estaban matando y él no se quejó, sino él ¿qué fue lo que dijo? Creo, veo al Hijo de Dios. Veo los cielos abiertos y al Veo Hijo del Padre a la veo derecha. los cielos abiertos y al Hijo El Padre. y el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Entonces él, y estaba siendo martirizado ahí, estaba Claro. muriendo, pero tuvo una actitud admirable, igual a Pedro, ¿verdad? Cuando a Pedro lo crucifican,
Entonces él dijo que quería que no que lo Lo crucificaran crucificaran. al revés, ¿verdad? De cabeza, porque no era digno de morir como su Señor. Su Señor. Entonces yo creo que ahí es donde se ve, porque a veces como podemos hacer cosas externas, ay, que me critiquen, que no sé qué, pero tener la actitud interna incorrecta, que era el caso de Jeremías. Sí. Entonces él estaba sufriendo por causa de Cristo, pero estaba amándose más a él, y eso lo frustraba, lo amargaba. Jeremías estaba amando más a lo de él. Su carne, exacto. Pero por ejemplo, Esteban estaba muriendo por el Señor, pero estaba enfocado en el reino. En el reino. Entonces, en medio de su hora más oscura terrenalmente, él estaba en gozo, vivía, o sea, en el espíritu, él estaba gozoso. Estaba vivo. En el momento estaba vivo, estaba muriendo físicamente, pero vivo en el espíritu, Sí. porque él estaba, sus ojos estaban enfocados en el el Señor reino. Jesús, y decía, veo los cielos abiertos, o sea Así que es. lo estaban apedreando, eso es doloroso, pero el hombre estaba en otro rollo, o sea, él estaba viendo los cielos abiertos. Yo creo que eso es lo que también el Señor nos está enseñando ahorita, que no solo es hacer las cosas externamente, sufrir externamente para Cristo, sino que es tener la actitud interna del corazón, porque si no, entonces nos volvemos religiosos, creo. Claro, por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo? Dejaréis la simpleza. Entonces, para eso, no es bueno que la carne gobierne, porque si la carne gobierna van a sufrir, ¿verdad? Y esto ya lo hemos sabido todos, que cuando la carne está allí, y algo tan pronto, tan rápido para poder nosotros saber que la carne gobierna es cuando alguien nos humilla o cuando alguien nos trata mal. Si la carne responde en defensa o se pone triste o lo que sea, la carne gobierna. Cuando alguien te ofende y si la carne no gobierna, órale, entonces hey, baja en buen camino, no le bajes. ¿Por qué? Porque si le bajas, dice el Señor, empezaron por el espíritu pero terminan en la carne. Este camino es un camino de práctica. Practica hasta tal grado que se haga eso rema en tu vida. Practícalo. Entre tanto que practiques, vas a sentir, no quiero decir esto, pero no quiero que lo vayan a malinterpretar, pero vas a caminar o vas a sentir como el Espíritu de Dios siente. No es que eres Espíritu Santo, no vayas a malinterpretar eso, sino que te estoy diciendo esto, que cuando estás muerto totalmente, o sea, la Biblia dice, vas a ser guiado por el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios va a gobernarte en todas las áreas de tu vida y vas a sentir que tu propia carne, tus propios sentimientos, tus propios deseos ya no te invaden a ti, sino que es el mismo Espíritu de Dios sobre tu vida. Por eso te digo, y Jeremías lo dice, el Señor lo dice, si te convirtieres. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo simples dejaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo dejaréis de escuchar tu propia carne, el mundo, tus dolores, tus quejas, lo que sea? Deja de escucharlo eso, porque hermano, esto es feo. Pásate un año y mira, hermano, qué difícil este año. Próximo año, mira, qué duro. Próximo año, mira, qué duro. Todo el tiempo es duro. Sí, ¿cómo vamos a decirlo? No tenga pena, yo no me acuerdo. Estás como mi hija, papá, decirle. Yo era con miserable, que ay, que me abandonaron, que no sé qué, que no sé cuánto, y te abandonaron hace 30 y pico de años, y vos seguías con ese rollo, con ese Sí. placer de que me abandonaron, y no sé qué, Sí, era como era bien llorón yo. Pero después cuando yo entendí el amor del Padre, ya toda esa papada se fue. Lógico, tuve que pasar en la formación del Señor, ¿verdad? Entonces, eso solamente el Señor lo da, ¿verdad? Solamente el Señor, nada más. Eso no lo llena el amor de una esposa o de un esposo. Eso solamente el Señor lo da. No necesita usted estar casada como para estar plena. No necesita usted estar casado, no necesita ninguno de ustedes personas como para estar plenos. No, la plenitud no viene por una pareja, la plenitud viene porque estamos entronados en el Señor. Entonces, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo estarán escuchando las prostituciones de allá afuera? ¿Hasta cuándo estarán escuchando su propio cuerpo? ¿Hasta cuándo van a entregarse? Entonces, esta es una opción. ¿Lo tomamos o lo dejas? Se lo tomemos. La santidad te conviene. La santidad te conviene, nada más. Cuando está el arca del pacto o el arca de la alianza en nosotros, vencemos. Amén.
Va que les dije, solamente íbamos a ver 3 versos, verso 20, 21 y 22, nada más. No terminé de desarrollar el 22. ¿Verdad? Decía, ¿hasta cuándo, oh simples, dejaréis la simpleza? No desarrollamos las palabras. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y nos quedamos, y los burladores decirán el burlar. Entonces, a mí me gusta eso, parte por parte, hermano. No me gusta, hermanos. Como hemos enseñado, ya me aburro. Yo creo que a veces ya aburre eso, ¿verdad? Pero a veces lo saco aquí para estresarlo. Pues hermano, ya mucho me repite de eso. Pero eso es lo que está allá afuera. Se lo digo para que ustedes se enfoquen en la palabra. No, dice el Señor que te va a bendecir. Tengo una palabra del Señor para mí. Vas a ser la esposa de Dios Duarte. Amén. Entonces, termino acá. O simples, en este contexto, simples se refiere a las personas con discapacidad intelectual. No se refiere a personas con discapacidad intelectual, sino a aquellas que son ingenuas, crédulas o inmaduras. Son personas que se dejan llevar fácilmente por las apariencias y no profundizan en el conocimiento de las cosas. Amén. Amaréis la simpleza. La simpleza aquí se refiere a la falta de sabiduría, que es simple, gemán, dice uno, ¿va? Que es simplón. Se refiere a la falta de sabiduría, conocimiento y discernimiento. Es a la inclinación a lo superficial, a lo fácil y a lo que no requiere esfuerzo. A lo que no requiere esfuerzo intelectual o moral. La frase critica la elección de permanecer en un estado de ignorancia y falta de juicio. No amen la simpleza, no sean ignorantes. No deseen lo bueno, no busquen lo fácil. Porque lo fácil en lo oculto es delicioso, pero como fin tiene camino de muerte. Amén. Allá afuera hay muchas tentaciones, varones, mujeres. Varones los tientan las mujeres. Le guiñan el ojo y rapidito, ay, me habló, voy a buscar el número. Hombres allá, o mujeres, perdón, etcétera, allá afuera. No sean simples, hombre. Porque al final es un camino de muerte. Entonces, tengan cuidado ahí. El Señor le dice, Jeremías 15, 19, si te convirtieres, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas. Tú serás mi portavoz. ¿Está buena? Ok. Por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Conviértete y estarás delante de Él. Y estando delante de Él no significa gloria, gloria, aleluya. Estando de Él significa el Señor va a formar tu fruto. Y por tu fruto tú te vas a conocer. ¿Hasta cuándo, simples? Amaréis la simpleza. Nos vamos. ¿Sí?